Muchos gobernantes en la historia son recordados por sus hazañas, pero ahora mostramos un grupo de hombres poderosos recordados por hechos execrables. No hablaremos exclusivamente de reyes, ya que también hay equivalentes a estos en poder en esta lista. Considerado por muchos historiadores como el peor monarca de la historia de Gran Bretaña, tiene una larga lista de equivocaciones, pues para empezar traicionó a su propio hermano, que estaba luchando en las cruzadas, intentando tomar el poder en su ausencia. A la muerte de su hermano, con el tiempo, fue coronado rey, y para evitar un levantamiento, se cree que mandó a ultimar a su propio sobrino. Su mal gobierno exasperó aún más a los nobles ingleses al perder toda Normandía contra Francia, y además exilió a varias personas de quien sospechaba estaban en su contra. Para colmo, nunca respetó sus matrimonios, al repudiar y volverse a casar varias veces en busca de tratos. También rompió el acuerdo de la Carta Magna, comenzando la Primera Guerra de los Barones, el cual, al tener un nombre que significaba virtud justa, lo cierto es que no era tan virtuoso. Se volvió emperador a los 14 años, pero no tenía interés en gobernar China. Sin embargo, invirtió su tiempo en crear burdeles y en su harén, el cual tenía tantas mujeres, se cuenta que muchas murieron por falta de suministros. En una ocasión ordenó a sus ministros y soldados que se disfrazaran de vendedores ambulantes, para poder caminar por su palacio como si fuera un plebeyo en el mercado. Aquellos que se negaron a actuar fueron castigados severamente. Murió a los 29 años después de caer borracho de un bote en las aguas fétidas del Gran Canal y terminar así contrayendo una enfermedad mortal. ¿Quién más que el que inspiró a Bram Stoker debería estar en esta lista? Vlad reinó como príncipe de Valaquia en 3 ocasiones distintas en el siglo XV y demostró una marcada tendencia de dejar su historia marcada con sangre. Purgar a los que conspiraron contra él solo fue el comienzo, ya que disfrutaba torturar a sus prisioneros, sea cocinándolos, despellejándolos o descuartizarlos mientras aún estaban vivos. Pero su método favorito de ejecución fue el empalamiento, por el que se hizo conocido. Incluso se cuenta que una vez tuvo a 20.000 cuerpos empalados fuera de su ciudad capital. Así es como se ganó reputación, por el marcado salvajismo y brutalidad que asustaba hasta al enemigo más fiero, volviéndolos reacios a atacarle. El tiempo mostró que logró su objetivo. Se ganó un lugar aquí por su atroz administración en el Congo, que a pesar de no ser una colonia de Bélgica, Leopoldo lo gobernó, argumentando que mejoraría la vida de los nativos. De más está decir que no lo hizo. Obligó a los nativos a cosechar caucho, lo que le hizo ganar una fortuna, pero provocó la muerte de cerca de 10 millones de nativos del Congo. Los hombres eran obligados a trabajar, y si se negaban, mutilaban a sus esposas e hijos. Informes internacionales de derechos humanos mostraron un gran escándalo por el abuso extremo, y finalmente Leopoldo se vio obligado a entregar la colonia. Si bien hablar del mundo antiguo ubica varios gobernantes terribles, Herodes se ubicaría entre los peores. Es más recordado por su protagonismo en la Biblia, en su intento por ultimar a Jesucristo cuando aún era un bebé. Según la Biblia, Herodes intentó hacerlo ordenando la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén, aunque bien existen historiadores que afirman que posiblemente esto nunca sucedió, aunque sí confirman que hizo que varios miembros de su familia fueran asesinados como su esposa e hijos, y en su gobierno sus constantes gastos hacía que cobrara más impuestos a su gente, que de por sí ya eran muy pobres. Tal vez por todo esto es que necesitaba cerca de 2.000 soldados como guardaespaldas. Fue el fundador del que se convertiría el imperio continuo más grande jamás visto antes. Fue un líder eficaz, pero también extremadamente despiadado, pues tenía un ejército que no solo vencía enemigos, sino que destruía comunidades civiles,
sean hombres, mujeres o niños. Algunas fuentes afirman que en una sola masacre acabó con 700.000 personas. Permitió que sus soldados abusaran de mujeres frente a sus familias y esclavizó a cientos de miles de personas. Varios investigadores encuentran que fue un gobernante genocida y se estima que sus ejércitos acabaron con entre 20 y 60 millones de personas en su reinado de 21 años. Recordado por cantar melodías con una lira mientras Roma ardía. Investigadores creen que esto fue un invento de sus detractores e incluso lo ubicaban en Antium en ese momento. Sin embargo, no cabe duda de que fue uno de los peores emperadores de la historia del Imperio Romano. Exterminó a varios miembros de su propia familia, incluida su esposa, a quien según informes lo hizo él mismo a patadas mientras ella estaba en gestación. También se incluye a su madre y a su tía. También obligó a su principal asesor a acabar con su propia vida. Culpó del incendio de Roma a los cristianos y los usó como antorchas humanas para iluminar su palacio. La persecución y el trato a estos fue tanto que muchos los consideraban como el anticristo. Al final se suicidó poniendo fin a un reinado de terror de 14 años. Tenemos aquí a otro emperador romano que gobernó antes que Nerón, pero supremamente más sádico, que pudo haber sido ejemplo para este. Considerándose él mismo como un dios, comenzó a asesinar personas para su propio deleite, cuando se convirtió en emperador del Imperio Romano. Se cree que obligó a sus hermanas a intimar con él, y con frecuencia lo hacía con las esposas de sus familiares, a quienes los hacía pararse y escuchar fuera de la habitación, mientras eso ocurría. Hizo que fuera ilegal que la gente mencionara la palabra cabra frente a él bajo pena de muerte e intentó convertir a su caballo en cónsul de Roma. Finalmente, nadie se sorprendió cuando sus propios guardias acabaron con él. Que pongan la palabra terrible de título después de tu nombre significa que no has tenido una vida de paz. Muchos historiadores lo consideran como un gobernante eficaz, pero Iván solía entrar en etapas de ira incontrolable. Uno de esos episodios acabó con la vida de su hijo y en otro con una fuerte golpiza a su nuera embarazada, la cual derivó en un aborto espontáneo. También creó una policía montada con el poder absoluto de arrestar y ejecutar a quienes quisieran. Todos los nobles que no fueron de su agrado fueron exterminados, llegando incluso a que alguno fuera devorado vivo por perros, y masacró a los habitantes de Novgorod porque desconfiaba de ellos. No es de extrañar que Joseph Stalin considerara a Iván como un gran hombre. Apodado el azote de Dios, fue el líder de los hunos por 19 años. Se aprovechó del Imperio Romano Occidental, saqueando ciudades y masacrando a sus habitantes. Con este miedo obligaba a las ciudades a pagar grandes cantidades de oro para evitar ser atacadas. Disfrutaba formas horribles de ejecución como el empalamiento de sus enemigos por el recto, de forma lenta y dolorosa. Se dice que los cadáveres de una ciudad donde él atacó obstruyó el río Danubio por años. Una cruel orden dejada decía que después de su muerte, los que lo enterraron fueran asesinados para que se mantuviera en secreto la ubicación de sus restos. Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy.